Nos encontramos en la ciudad de Babahoyo junto a una de las leyendas, uno de los históricos del fútbol baboyense, del fútbol riocense, del fútbol ecuatoriano. También en esta conversación también está otra leyenda, Gerardo Reynoso, figura también del Barcelona, bicampeón nacional, el primer bicampeón nacional del fútbol ecuatoriano, baboyense también. Don Jorge, un gusto saludarle. De igual manera, que Dios me lo bendiga y me lo tenga todavía junto a todo el pueblo ecuatoriano. Don Jorge, cuéntenos sus inicios en el fútbol. Bueno, yo estuve ya en Guayaquil, yo nací en Guayaquil, en el Callejón Magallanes. Mi barriada siempre fue en el lugar del norte de Guayaquil, en la calle Rocafuerte, estuve en la calle Escobedo, en la calle Juan Montalvo, estudié en el Colegio San José de la Salle, pues, y en toda esa barriada pues siempre se jugaba la pelota, se jugaba el indoor, y el primer equipo que me tocó jugar a mí fue en un equipo llamado Santa Fe, que fue un equipo que teníamos ahí juveniles y niñez de 12 a 14 años. En la Liga Independiente fuimos ahí inscritos y de ahí pues comencé yo a jugar pelota y alguien por ahí me vio bien y me comparó con Tucho Méndez. Y de ahí me pusieron ahí el apodo de Tucho. Aquí en Bahoyo soy conocido como el Chato Sandoval. Pero Correcto. allá en Guayaquil me conocían era como Tucho. Luego de ese equipo usted pasa a un equipo que se llamaba Zacachispa, ¿no? Luego de ello, pues sí, justamente pues, ¿cómo se llamaba el dirigente de este equipo de Zacachispa? Bueno, y ahí hubimos una serie de jugadores pues que fueron pues a nivel nacional, fueron jugadores internacionales, y entre ellos pues estaba Climaco Cañarte, Flavional, estaba Pineda, Chalo Salcedo, el Chino Noé, Marco Noé, Eddie Viñay, bueno, pocotón de jugadores. Fue el equipo que quedamos nosotros campeones en la Liga Salén, que cuando jugábamos nosotros por allá donde era antiguamente pues el hipódromo, por donde es ahora el parque forestal. Entonces ahí era justamente la cancha donde había pues gran cantidad de equipos de niñez, de juventud, de juveniles. Y justamente en todo ese trayecto de niños y jóvenes, Zacachispa era una de las potencias más grandes porque acuñó bastante muy buenos jugadores. Y la mayoría salieron al profesionalismo después, ¿no? Gracias a Dios yo estuve dentro de esa camada y la mayor parte pues salimos pues a distintos clubes, unos más internacionales que otros. Claro, no solamente a clubes del fútbol profesional, también pasaron a ser seleccionados nacionales, ¿no? Así es, así es. Sí. Luego de su paso por Zacachispa, ya siendo un jovencito allí, ¿cómo se da su paso al profesionalismo? ¿Cómo llega usted a Estudiantes del Guayas? ¿Quién lo lleva? Bueno, yo tenía un pariente y un familiar, Julio Valverde, que jugó con Pedro Mata, que jugó con, bueno, de esos viejos no me acuerdo ya muy bien. Y entonces ellos me vieron, pues sobre todo mi primo, Julio Valverde, me vio y entonces me recomendó y me llevaron para Estudiantes del Guayas. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Yo tenía como 14, 15 años tenía. ¿En qué año llegó ahí usted? Mande. Más o menos en qué año llegó ahí. Más o menos por el año 55, por ahí. En el 55 usted ya estaba allí junto a grandes figuras del balompié en ese tiempo, Sí. como don Felipe Carbo, Claro. el mexicano Mera. Mera, sí, el mexicano Mera. Estaba también el defensa este que no me acuerdo que era el Brava en la defensa de Estudiantes y de algún otro equipo más. Y recuerde que don Felipe Carbo también hizo carrera por el fútbol del exterior, estuvo por clubes de Colombia y de Perú también, Claro, ¿no? Gran claro, centro delantero, sí, ¿no? Sí, sí. Siempre jugaba usted de volante, ¿no? Siempre volante Sí, ofensivo, pues ¿no? digamos lo que es ahora volante, pero antes eran chicos delanteros, puntero derecho, interior derecho, centro forward, interior izquierdo y el wing izquierdo. Entonces yo era el 10, porque el 7 era el wing derecho, el 8 el interior, el 9 el forward, el 10
el interior izquierdo y el 11 el wing izquierdo. Entonces yo era, todo el tiempo fui 10. Grandes Como lo fue temporadas. Maradona, como lo fue Pelé, como lo fue Messi, que ahora. Grandes temporadas Sí. en ese tiempo en el fútbol guayaquileño, ¿no? Sí. Cuéntese cómo se vivían esos partidos en esos años 50 para que la afición riocense y ecuatoriana sepan el despliegue que en esos tiempos daba Jorge Sandoval. Sí, bueno, yo comencé jugando inicialmente en la Liga Salén. Luego digamos, ahí hacíamos los partidos, luego de ello pasamos al Capul. Cuando en el Capul todavía pues eran pues los graderíos pues, de madera y ahí era donde nosotros hacíamos nuestro fútbol. Luego de ello pasamos al estadio Alberto Spencer, que es ahora, ¿no? Y entonces ya con estudiantes mismos y toda la vida, pues todos los partidos internacionales que llegaban equipos del extranjero, siempre Estudiantes del Guaya era uno de los promotores para hacer el preliminar. Y entonces ahí me fui ya prácticamente ya fogueando hasta que pasé ya directamente a la primera división. El futbolista más difícil que le tocó enfrentar en la cancha, el marcador, a los cuales usted se enfrentó tanto en el fútbol, no solamente del Guaya, del Ecuador, hablemos específicamente también en su paso con la selección de fútbol de los Ríos, ¿no? Sí, aquí digamos hubieron muchos buenos futbolistas y había un muchacho, un marcador de punta, no me acuerdo los nombres ya. ¿En Guayaquil o aquí? No, aquí en Baboyo. Aquí en Baboyo. Aquí en Baboyo, sí. ¿De qué equipo? De Independiente. Los marcadores de ese tiempo eran. Pedazo. Tuñaño era uno de ellos. No, pues Pepe Sandoval Sí. y Miguel Sandoval era defensa, Defensa. con el chino Chan, Con Guacho, sí. con Guacho Chan. Eran defensa ellos. De ahí los marcadores eran. La verdad que eran jóvenes, pues, no, éramos jóvenes. Claro. Como dice Gerardo es más joven que usted, pues, ¿no? Él creo que fue una de las personas que disfrutó también de su talento, Gerardo, ¿no? Sí, Claro que sí. sí. ¿Tú lo viste jugar? Lo vi jugar y ya después cuando ya estaba por retirarse, yo ya comencé a entrenar y ahí nos enfrentábamos con ellos, con él, Rafico Vera, el Montuyo Benítez, Gerardo Yagual, con todo, Contreras, Chan, con todos los ya pasados de edad, pues, ¿no? Que estaban a punto de retirarse. Y ahí hacíamos buenos partidos y ellos fueron grandes profesores porque de ahí aprendimos muchísimo y muchísimo salimos al profesional. En esa selección, vamos a regresarnos un poquito. En esa misma temporada nos vamos a quedar, años 55 al 60 más o menos. Usted vistió la camiseta de la provincia de Los Ríos, ¿no? Sí, de Babahoyo, de cuento. A ver. Cuando yo llegué acá a Babahoyo de Guayaquil, que ya me vine a estudiar la secundaria, entonces me enrolé en el Club River Plate, que era un gran equipo, pues con los pocotón de faitones. Los hermanos Yepes. Los hermanos Yepes. Vera Yepes, Aracundi, Vera Yepes. Los Vera Yepes. Y entonces ahí me enrolé yo en River Plate, que debo decirle fue 13 años y con lo que yo también continué 13 años consecutivos de campeón. ¿Seguido ese equipo? Seguidito, 15, 13 años. En ese equipo de River creo que también jugó Eduardo Torres, ¿no? No. En Independiente jugó Eduardo, ¿no? Sí, sí. En Eduardo Torres jugó en Independiente, Sí, ¿no? sí. Cuando le tocaba enfrentarse a esos partidos, a ver, cuéntenos cómo era para la afición riocense, cuéntenos cómo eran esos partidos, esos clásicos Independiente con River. Ya era, a veces decían, pues no, era ahí una pelea entre los Sandovales, porque mi hermano Miguel Sandoval con Guacho Chan eran los defensas, los baluartes de Independiente. Los centrales, ¿no? Los centrales, sí. ¿No? Y yo era delantero, pues entonces éramos de chocarnos entre los dos. Pero ahí salíamos. Y a propósito de esto, quiero contarle una anécdota. A ver. Ocurre que antes pues siempre venían de la Sierra, de Ambato, de Riobamba, sobre todo el Olmedo. Y vino un domingo a jugar con el Venecia de Barreiro. Y nosotros los de River, pues Yagual, Rafico Vera, el Montuyo Benítez, yo, Neco Paitón, en el graderío y pues dando el partido, porque era Venecia el que jugaba. Entonces, terminó el primer tiempo
y Olmedo le ganaba a Venecia 2-0. Y don Alfredo Costaín, que era un dirigente justamente de deportivo de Babahoyo, nos vio y me dice a mí y a Rafico, ya pues Jorge, dice, Chato, dice, y Rafico, vayan, cámbiense de ropa inmediatamente para que refuercen, porque no es el Venecia el que está perdiendo es Babahoyo. Oye, así que en ese tiempo pues, nos prestaron una bicicleta, fuimos a la casa a ver nuestros zapatos y nuestras polines, porque pantalón y camiseta nos dieron del Venecia. Oiga, y qué casualidad y coincidencia, y gracias a Dios. Terminamos el partido 3-2. 2 goles metí yo y uno metió Rafico Vera. Justo los dos que entramos de repuesto a Venecia. Ah, Rafael Vera Yepes hizo un gol y usted 2. Yo hice 2. Oiga, y esos dirigentes y los jugadores de Venecia contentísimos con nosotros, nos llevaron a chupar a Barreiro. Como homenaje por ese triunfo que prácticamente lo tenían en el segundo tiempo como goleada. Claro. Divertimos el partido y ganamos 3-2. Oiga, pero qué lindo partido que hicimos. Claro, y qué buena reflexión que le dijo don Alfredo, pues, ¿no? Sí. Usted no es que está perdiendo Venecia, está perdiendo el fútbol de Babahoyo, pues, ¿no? Vaya a cambiarte y nos prestaron por ahí una bicicleta, qué sé yo. Entonces lo único que fuimos a coger fue los zapatos, los polines, porque pantalón y camiseta. Vamos a estancarnos en el fútbol de esa época, el fútbol romántico, como dijo usted hace un momento, y lo recalcó Gerardo. Grandes arqueros también había en esa época, como don Isaac Hurtado. Claro, eso fue más atrás. Más atrás. Sí, Usted lo alcanzó, creo, en una selección, ¿no? No. Yo ya lo alcancé, fue como presidente de la federación, que justamente fuimos a un torneo nacional de fútbol y no me dejaron participar a mí porque yo ya jugaba en Estudiantes del Guaya. Ella era profesional. Me decían que yo no podía participar porque era fútbol amateur y ya prácticamente yo estaba en Estudiantes, que era equipo profesional, y no pude participar. El tiempo de Isaac Hurtado, que fue un excelente arquero. Ah, ya, sí lo vio tapar usted. Sí, un excelente arquero. Vamos a estancarnos con... Hurtado Granja. Vamos a estancarnos con don Isaac Hurtado Granja, como usted dice. Vamos a ir. En esa misma temporada también él creo que compartió también arco con el hermano de don Rafael Vera Yepes, Ángel, ¿no? Con Ángel Vera. Ángel Vera, ¿no? Sí. Otro buen arquero, ¿no? Sí, el Gato Vera. El Gato Vera, claro, Vera, que sí. Luego también fue motociclista, ¿no? Sí. Buen deportista, ¿no? Sí, buen deportista. Ya en su época tenemos a Olmedo Quintero. Claro, pues. El chupasolo. Claro, considerado uno o el mejor arquero de Babahoyo de todos los tiempos, ¿no? A su criterio, ¿quién fue el mejor en esa posición? De arquero. Sí. Bueno, Hurtado fue un excelente arquero. ¿Ya? Sí. Y luego de ello, para mí, ¿cómo es el chupasolo? Spar Quintero. Sí. Spar jugó contigo, pero no, Gerardo. Sí, cuando yo ya comencé a hacer los pininos en el fútbol. Así lo alcanzaste a jugar Sí. con él. Claro, uno de los grandes futbolistas. Usted también ha nombrado una camada de grandes futbolistas y que de seguro los familiares, los hijos, los nietos, los bisnietos de esos jugadores que algunos ya no están con nosotros, como don Gerardo Yagual, que usted los acabó de nombrar, don Apelio Aragundi, el Benítez, Torres, don Neco Faitón, Chan. Sí, cuéntele a la gente cómo era el estadio Rafael Vera Yepes con graderíos de madera, Sí, de caña. Los graderíos eran de caña. Sí, entonces, ahí ya una vez que yo ya finalicé mi labor como deportista, pues con Neco Faitón, que todo el tiempo, porque les cuento, y eso es lo que le iba a decir que de los 13 años de River, que fue campeón. ¿Ya? En la delantera de River era Neco Faitón, Rafael Vera Yepes y yo. 8, 9 y 10 en River. En la selección de Babahoyo, Neco Faitón, Rafael Vera Yepes y yo. Sí. En la selección de Los Ríos, Neco Faitón, Rafael Vera Yepes y yo. Jugaban de memoria. Sí. En todo caso, lo que siempre nos venía, o era un wing izquierdo de Quevedo, o un wing de derecho de Vince, pero así. Pero el trío central era el mismo de Los Ríos y de Babahoyo. La delantera de Independiente, ¿cuál era en ese tiempo? ¿Se la recuerda? Aparte de Torres, pues, ¿no? Porque Torres era titular indiscutible ahí, sí. pues, ¿no? Torres,
Pero no, pues Torres era volante, pues como... No, Eduardo Torres, puntero el zurdo. mejor puntero izquierdo de la Sí, historia sí, en el sí. fútbol. Sí. Del fútbol de Riocense, ¿no? Riocense y del Y ecuatoriano, Ecuador, partido. porque Sí, a sí. él lo quisieron Barcelona, equipos de Perú, pero él, no sé, por el amor a Babahoyo o a Pero su el provincia, Mamba. nunca se apartó de acá. Sí, así es. Ahora sí, pasemos de su paso, luego de su paso. ¿Cuántas temporadas estuvo usted en Estudiantes del Guayas? Yo tuve como 7 años, ¿verdad? como 5 temporadas, como 5 o 6 temporadas. En Estudiantes del Guayas, Yo ¿no? fui jovencito. Claro. Y lo bueno era que a mí me mandaban pues a ver, era porque yo entrenaba aquí, en lo que hacía era los días sábados, coger la motonave a Guayaquil, el partido era el domingo, y ahí jugaba y venía de noche y estaba ya el lunes aquí porque tenía yo que estudiar aquí. Yo solamente era a jugar nomás, vea cómo era antes. No era que uno como ahora que tiene que concentrarse y estar metido ahí y todo. Antes era así, ¿no? Y yo cada que iba a esos partidos, pues, me reconocían 200 supers Como viáticos. como viático. En esas mismas temporadas en que usted estuvo en Estudiantes del Guaya, usted acá en Babahoyo se lo conocía como el Chato. El Chate y Tucho Y- allá. entonces, allá en Estudiantes le En pusieron Tucho. Estudiantes, Tucho. ¿Y recuerda quién le puso ese apodo? No me No lo recuerdo. no, pero ese apodo me lo pusieron cuando yo jugaba en el Santa Fe, cuando era más muchachito todavía. Allá desde allí le Sí, decían. sí, Ya. sí. Ya. Ese, ya le digo, pues, de la época de Pedro Mata, bueno, ya estos viejos ya casi no me acuerdo. Luego, usted también tuvo un paso por el Patria, ¿no? Sí, sí. En la época de Don Colón Merizalde, ese equipo, De-